Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. Alrededor de 30 minutos bastaron para que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, volviera a causar polémicas a nivel mundial, prometiendo declarar una emergencia nacional en la frontera para acabar con la que él denomina es una invasión de indocumentados, enviando tropas. Además, advirtió que los cárteles de droga serán considerados ahora como organizaciones terroristas y eliminará a las pandillas que siembran el terror. Voy a declarar una emergencia nacional en nuestra frontera del sur. Inmediatamente separarán y comenzaremos el proceso de devolver a millones de extranjeros criminales de vuelta a los sitios de donde vinieron. Y voy a enviar tropas a la frontera del sur para repeler la invasión desastrosa a nuestro país. Bajo las órdenes que yo firmo hoy día, también vamos a estar nombrando a los carteles como organizaciones de terroristas extranjeros, para eliminar la presencia de todas las pandillas extranjeras y criminales que trabajan trayendo crimen devastador al terreno estadounidense, incluyendo nuestras ciudades. Trump criticó la administración de Joe Biden, la cual catalogó de radical y corrupta, que se preocupó por proteger fronteras extranjeras y no las estadounidenses. Durante muchos años, un gobierno radical y corrupto nos le ha quitado las riquezas a nuestros ciudadanos, mientras que los pilares de nuestra sociedad están quebrantados. Tenemos un gobierno que ha dado fondos ilimitados para defender fronteras extranjeras, pero rehúsa defender las fronteras estadounidenses, o aún más importante, su propio pueblo. Seremos una nación rica de nuevo, y es ese oro líquido que tenemos bajo nuestros pies lo que nos ayudará a lograrlo. Con mis acciones hoy día vamos a terminar el nuevo acuerdo verde y vamos a revocar el mandato de vehículos eléctricos, salvando nuestra industria automotriz, manteniendo mi juramento sagrado a nuestros trabajadores automotrices sagrados, Estados Unidos. La política exterior no estuvo exenta, y a pesar que no se refirió al conflicto entre Rusia y Ucrania, sí mencionó que cambiará el nombre del Golfo de México y advierte que recuperará al Canal de Panamá. Vamos a estar cambiando el nombre del Golfo de México al Golfo de los Estados Unidos de América. Y en China está parando el Canal de Panamá, y nosotros no se lo dimos a China, se lo dimos a Panamá, y lo vamos a recuperar. El magnate habló que su país es más ambicioso que cualquier otro en la Tierra, y lo demostró anunciando que pondrán la bandera estadounidense en Marte. Elon Musk no ocultó su emoción. Nuestro destino, lanzando los astronautas estadounidenses para sembrar la bandera estadounidense en el planeta Marte. A la fecha de hoy, comenzando hoy, de aquí en adelante será la política oficial del gobierno de Estados Unidos que solamente hay dos géneros, varones y mujeres. Este es un informe para 11 Noticias. Thank you. God bless America. Thank you all. Thank you. Thank you very much. Thank you very much. Thank you.
Buenos días, gracias por estar con nosotros. Donald Trump es el presidente de Estados Unidos, segunda y última vez que estará Trump como presidente. La expectativa es qué cosa va a hacer. Ya ha hecho algunas sanciones, hay polémicas, pero hoy tengo distinguidos invitados. ¿Qué repercusiones trae a Honduras las medidas anunciadas por el presidente Donald Trump? ¿Qué arreglos puede hacer el gobierno de la presidenta Castro con el gobierno de Donald Trump? Don Efraín Díaz Arribia, buenos días, don Efraín. Buenos días, Raúl. Gracias por la invitación. Gracias, el licenciado Edgardo Rodríguez también tiene a bien estar con nosotros esta mañana, don Edgardo. Buenos días, don Raúl, saludándolo ya tiempo que no lo veía aquí en el foro, así que muy contento de compartir con ustedes este set extraordinario. Siempre me encanta estar en este foro. Gracias. ¿Qué piensa de la llegada de Donald Trump y lo que dijo al asumir el mandato de los Estados Unidos por segunda vez? Bueno, mire, yo tengo mi opinión personal sobre este señor, este presidente Trump. En primer lugar, siento que, contrario a lo que se ha planteado en su discurso de inaugurar una era dorada para los Estados Unidos, yo siento que es un retroceso. Es un retroceso y además es un periodo oscuro, no solamente para los Estados Unidos, sino que para el mundo. Y considero que en mucho de lo que planteó, encuentro que es un discurso anacrónico, ¿no? O sea, anacrónico porque quiere presentar, digamos, una reedición del destino manifiesto que Estados Unidos utilizó en los años, en el siglo XIX para su política expansionista territorial, como la compra de Alaska, la compra de Luisiana, las guerras con México y España y todo su papel intervencionista en América Latina. Entonces, esa reedición es la que de alguna manera está entre líneas en su discurso, ni siquiera entre líneas, es la base de su discurso. Esa expansión territorial de los Estados Unidos, una nueva visión imperial, creerse de que son efectivamente los dueños del planeta, sin darse cuenta que el mundo ha cambiado y que hay una transición geopolítica en el mundo que tienen que de alguna manera aceptar. Y eso es lo que pretende hacer, ¿verdad? Porque una cosa es el discurso, que es constante discurso de amenazas, pero tenemos que ver qué es lo que va a hacer en realidad y cómo se va a hacer. En lo personal, también puedo decir que es esta visión mesiánica, ¿verdad?, de una persona esencialmente narcisista. Yo diría que es un individuo más propio de un país del tercer mundo que de una democracia como es los Estados Unidos. Desafortunadamente para ese país, el poder total que tiene, control en las dos cámaras y además en la Corte Suprema, le permite hacer muchas cosas que inclusive pueden ser contrarias al espíritu democrático de libertad y constitucionalista de los Estados Unidos. Pero bueno, eso fue la voluntad del pueblo de los Estados Unidos y eso pues está reflejado en la elección, en segunda elección del señor Donald Trump. Para el caso particular de Honduras, yo diría que hay como tres temas que creo que son los que más impacto tienen, que es el tema de la economía, el tema de la seguridad y sobre todo el tema migratorio. En este tema migratorio, el señor Trump habla siempre con medias verdades. ¿Medias verdades? Medias verdades. Muchas de las cosas que dice son mentiras. Y así se ha manejado a través de toda su trayectoria política en los Estados Unidos. Con dotes de una gran demagogia, pero es un individuo peligroso para
para el mundo y también igualmente para los Estados Unidos. Es una situación bastante complicada para un país como Honduras, excesivamente dependiente de los Estados Unidos, en su historia con una posición subordinada a la política norteamericana, a los intereses norteamericanos. Entonces, la situación va a ser complicada, igual que lo vemos en la situación con Panamá, con México, con Dinamarca, con la situación de Groenlandia, la pretendida compra de Groenlandia, las posiciones frente al tema de Canadá. ¿Qué piensa con eso de pretendida compra correcta de Groenlandia? Bueno, es que mire, yo digo que es un discurso anacrónico, es una posición anacrónica porque eso fue lo que hicieron en el siglo XIX. Compraron Alaska, compraron Luisiana, pretendieron en ese tiempo con comprar Groenlandia también, intervinieron en Colombia para generar un país como Panamá para la construcción del canal. Entonces, todos esos hechos son ahora tratados de reeditarlos en un mundo diferente, que no puede aceptar ese tipo de visión expansionista territorial, inclusive contra sus propios aliados en Europa. Entonces, en el caso nuestro, pues veo lo más complicado para Honduras será el tema sobre todo migratorio, y no solamente para Honduras, sino que para países como México, que tiene casi 4 millones de mexicanos en situación irregular en los Estados Unidos, u otros países. El problema para mí es qué es lo que se puede hacer frente a eso. También tenemos que admitir, ¿verdad?, y aunque no nos guste, que es una decisión soberana del gobierno de los Estados Unidos, ¿verdad? O sea, ellos pueden decidir sobre cuál es su política migratoria y qué es lo que quieren hacer. Desafortunadamente, ese tema migratorio, cuando digo de medias verdades, es porque en su discurso, en el fondo, hay un elemento xenofóbico y racista. Eso no tengo ni la menor duda, porque han tratado de criminalizar a los inmigrantes y ponerlos en el mismo saco a todos. Lo que no dicen nunca es la contribución que los inmigrantes en Estados Unidos hacen a la economía de ese país. Eso es lo que nunca dicen. Y cómo se benefician también de la inmigración y cómo han podido mantener una economía boyante, dinámica, con el concurso de los inmigrantes en Estados Unidos. Además... Solo para reforzar eso suyo, que de verdad él hace ver a los migrantes como algo malísimo para Estados Unidos. Sí. Y la esposa no nació ahí. Por supuesto. De hecho, al hijo Barrow Trump, que tanto quieren y tanto promocionan, su inglés es parecido al de la mamá, un poco eslovaco, y eso lo hace a él mismo que le diga que mejore, porque es cierto, Trump ve que los migrantes como algo malísimo. Sí, exactamente, inclusive su asesor principal, que es Elon Musk, nació en Sudáfrica. O sea, porque Estados Unidos, y es algo que tampoco lo dicen, es que fue un país constituido por inmigrantes, en su mayor parte. Desde los inicios de esa nación, fueron los inmigrantes los que construyeron ese país. Entonces, por eso le digo de que habla medias verdades y cosas que son totalmente inexactas, y entonces han convertido a los inmigrantes en como el chivo expiatorio, ¿verdad? Así como en la Alemania nazi convirtieron a los judíos en eso precisamente. Entonces, toda la culpa de todo lo que pasa, el incremento del crimen organizado, se debe a los inmigrantes. Por ejemplo, el tema, digamos, del narcotráfico. Lo que no dicen también que ellos, como nación, son el principal consumidor de drogas del mundo. Entonces, si hay ese mercado de drogas, pero no hacen absolutamente nada para poder disminuir, digamos, ese consumo de drogas. Entonces, yo diría que en el caso nuestro, hondureño, vamos a tener que enfrentar, muy posiblemente, pero bueno, todavía
Las órdenes ejecutivas que ha aprobado hasta ahora, pues son esas. Ahora falta ver cómo se va a implementar. Claro, la declaración de una emergencia nacional en la frontera con México le da a él, digamos, suficiente, digamos, libertad para poder militarizar, digamos, la frontera, tener recursos para poder, digamos, continuar, digamos, con la construcción del muro y otras acciones que definitivamente ya él las ha planteado. Por ejemplo, digamos, ya en este momento, esta medida que había hecho la administración Biden de poder obtener asilo, digamos, a ciertos emigrantes, pues eso prácticamente ya terminó. Y por otro lado, pues por supuesto que las deportaciones masivas que ha planteado, habría que ver cómo se puede, de qué manera se van a hacer. Hay cosas como tan controversiales que tienen una implicación desde el punto de vista constitucional, como es la expulsión de los hijos de los migrantes que nacieron en los Estados Unidos, que son los que se acogen bajo este programa que el presidente Obama instituyó, que es el DACA, y eso por supuesto genera un problema y muchas demandas de tipo legal se van a producir. Así es que yo creo que para finalizar esta primera intervención mía, yo diría que Honduras, como creo que va a ser la actitud de muchos países, tienen que tener una actitud pragmática, prudente, establecer los puntos de cooperación, digamos, con Estados Unidos, porque independientemente de la actual administración del señor Trump, sigue siendo nuestro principal socio comercial, sigue siendo uno de nuestros principales donantes, sigue siendo, digamos, también el principal inversionista en el país. Así es que el país tiene que tener una visión pragmática, abierto, digamos, a la cooperación y lograr qué es lo que se puede hacer y qué es lo que no puede hacer. Sí. Y finalmente, leía, en el caso mexicano, hay ciertas cosas que, como es muy probable y ya de por sí las deportaciones se van a incrementar, él pretende, digamos, que haya 1 millón de deportados. Bueno, solo el año pasado se deportaron casi 272,000 personas en la administración Biden, ¿no? Sobre todo a partir de la mitad del año, pues claro, porque era un año político, se había incrementado el tema migratorio. Así es que yo diría entonces que Honduras tiene que prepararse para el retorno de muchos hondureños. Diríamos, el año pasado se retornaron casi 48,000 hondureños y muy probablemente esa cifra puede aumentar. Entonces creo que hay que tomar algunas medidas de previsión, reforzar, digamos, la labor de los consulados en Estados Unidos para poder apoyar, digamos, a los compatriotas que están allá, que están en una situación complicada, irregular sobre todo, mayor información que les permita también conocer cuáles son sus derechos como tal, que van a presentarse, digamos, muchos recursos de organizaciones que en Estados Unidos que defienden, digamos, el tema migratorio y que muy probablemente lo van a poder hacer. Es por supuesto que quizás uno de sus mayores impactos va a ser sobre el tema de las remesas, es muy probable. Yo siempre he sostenido, Raúl, de que el tema de las remesas va a ser ya siempre, independientemente de lo que pueda hacer Trump o no pueda hacer en el tema migratorio, el tema de las remesas para mí es un problema insostenible para mí en el largo plazo también. O sea, el país no puede seguir sosteniendo su economía sobre el tema de remesas. Entonces tenemos que ir pensando, digamos, que tenemos que tener una política que permita, digamos, apoyar a los sectores productivos nacionales, sobre todo los que producen para el mercado interno, tanto, digamos, el sector agroalimentario como también la industria, digamos, local. Y eso me lleva a algo, y con esto termino, sobre el tema de la economía. La visión de Trump es una visión esencialmente proteccionista, ¿no? para la economía de Estados Unidos.
lo cual es perfectamente válido, ¿no? No es que esté en contra yo de eso, pero ellos mismos y las corporaciones transnacionales fueron los que crearon al monstruo con el cual se han vuelto paranoicos, que esto es China, ¿no? Y entonces, claro, nosotros podemos de alguna manera beneficiarnos, no digo Honduras, pero muchos países, pero también Honduras, de la relocalización de empresas cerca del mercado de Estados Unidos. Pero esa visión proteccionista nos lleva a que si queremos también nosotros dinamizar los sectores productivos del país, tenemos que revisar los tratados de libre comercio, ¿verdad? Y en eso es un punto que creo que tiene que ser objeto eventualmente de renegociación. Sí, don Edgardo. Sí, muchas gracias, Raúl. Bueno, hay una serie de cosas que discrepo totalmente y qué bueno, ¿verdad? Porque eso va a permitir que el público pueda ver dos visiones sobre este fenómeno de Estados Unidos. Pero estas discrepancias que ustedes van a ver el día de hoy, de carácter ideológico y político, ustedes la ven en Alemania, en España, en Argentina, en Centroamérica, en Canadá, en Estados Unidos. Esto es lo que las dos visiones que hay hoy en este mundo alocado en que estamos viviendo. Hay tantas aristas de la llegada de Trump, pero voy a decir lo primero, desde el punto de vista político e ideológico, hay dos mundos, hay dos visiones en el mundo. La visión que acaba de salir del gobierno de los Estados Unidos y que está en Honduras y en todo el mundo, que es una visión liberal socialista, es un menjurje, una ensalada liberal socialista representada en el gobierno de Biden, en donde la ideología de género, en donde la apertura descontrolada de las fronteras y de la migración de mareros, de terroristas, de narcotraficantes, se abrieron las puertas de par en par, como se hizo en el gobierno de Manuel Zelaya de 2006 a 2009, que en Honduras se abrieron las puertas de par en par al narcotráfico. Entonces, esa es la visión que acaba de salir del gobierno de los Estados Unidos, una visión socialista, liberal, permisiva en extremo hacia un fenómeno que vive el mundo como es la migración, que es interesante, porque cuando se analiza la migración desde nuestros países, la vemos como que si Estados Unidos o Europa tiene la obligación de resolver los problemas históricos que hemos sido incapaces como nación hondureña de resolver. Me parece el más burdo oportunismo de echarle la culpa a Estados Unidos de que deporten a nuestros connacionales que entran a ese territorio soberano, regido por leyes, que entran de esa manera y que nosotros tengamos que reprocharle a Estados Unidos, a cualquier gobierno, sea el de Trump o cualquiera, cuando somos nosotros los que debemos impedir, como lo hace Costa Rica, como lo hace Uruguay, como lo hace Chile, como lo hace Argentina, de los pocos países de América Latina que trabajan seriamente por construir una economía para que la gente no emigre. Así que le echamos la culpa, denostamos al gobierno de Trump porque ha declarado emergencia en la frontera sur. Si el problema no es de Trump, señores, el problema es nuestro. Lo que pasa es que somos bien acomodados toda la vida buscando el culpable afuera de Honduras y jamás ver en Honduras la causa verdadera de nuestros problemas. No le echemos la culpa a Donald Trump. Donald Trump no es el culpable de nuestros migrantes. Los culpables están aquí busquémoslo. Por otro lado, esta supuesta a Donald Trump, a ver, todos los analistas serios del mundo, de Europa y de Estados Unidos, los analistas serios llaman a entender el estilo Trump. Usted no se puede, es como en el fútbol. Raúl jugó mucho tiempo fútbol. Las fintas, más Raúl, los futbolistas, los delanteros hacen fintas, ¿verdad? Hacen cambios de cuerpo, quiebre. Trump no es lo que dice exactamente. Trump tiene un estilo burdo, si se quiere, como lo quieran llamar ustedes, de decir y de plantear las cosas, pero no es exactamente lo que él dice, que va a hacer deportaciones masivas, que va a deportar millones de indocumentados. No puede hacerlo. Materialmente no puede hacerlo. Él lo dice para satisfacer a su electorado, pero él sabe perfectamente que no puede deportar millones de indocumentados.
que va a empezar con los delincuentes del Tren de Aragua, que nadie los menciona, por cierto, que va a deportar a los líderes de las dos maras que operan en Centroamérica, que nadie las menciona, que va a deportar personas que en Estados Unidos van de aquí y creen que allá es un chiquero, como acá, que pueden hacer lo que les da la gana y que inmediatamente los para la policía, los procesan, los fichan. Esas son las gentes primeras que van a deportar y después va a seguir otras categorías. Pero eso de que va a deportar millones, entonces, el estilo Trump hay que estudiarlo, hay que sentarse a analizar cuáles son los móviles, qué es lo que mueve a Trump a decir algunas cosas que a veces suenan payasadas, que suenan altisonantes, etcétera, pero que tienen otro fondo. Y me voy a referir a este caso, por ejemplo, el Canal de Panamá. Ayer leí un artículo, lo voy a mandar a Raúl, brutal, excelente, de un hondureño de apellido Argüello, que analiza por qué lo del Canal de Panamá, que lo vamos a recuperar. No va a recuperar el Canal de Panamá, no va a invadir a nadie, no va a invadir a nadie. Lo que está pasando en el Canal de Panamá, hay que sentarse a estudiar, y leer qué es lo que está pasando en la frontera sur de México y qué está pasando con el Canal de Panamá. En el Canal de Panamá, los chinos, las empresas chinas, se están apoderando del Canal de Panamá. ¿Y acaso Estados Unidos no debe, o cualquier potencia, Rusia, Irán, China, Taiwán, Alemania, defienden sus intereses estratégicos? Además, ese canal, en los acuerdos Torrijos-Carter, se estableció el manejo conjunto y de interés para ambas naciones, porque Estados Unidos contribuyó a la construcción del Canal de Panamá. Por lo tanto, Estados Unidos tiene el legítimo derecho a decir, ese canal tarde o temprano va a terminar siendo controlado por los chinos y los chinos nos van a impedir el paso por ahí. Es natural. Que diga que lo va a recuperar, esa es parte del estilo de Trump que hay que estudiar, y para eso hay que sentarse, estudiar y analizar una serie de factores para entender ese tipo de amenazas que la hace para forzar a Panamá a sentarse nuevamente y revisar las políticas del manejo del Canal de Panamá que le están afectando a los intereses a los Estados Unidos. Vamos con México. México, hay estudios, hay investigaciones que he estado leyendo en las últimas semanas sobre la instalación de fábricas chinas, made in chinas, en toda la frontera de México. Hacen un montaje legal, ponen a un político de los corruptos de Morena a hacerse socios solo para cubrir las apariencias, y entonces disfrazan a esas empresas chinas, las disfrazan de empresas mexicanas. ¿Y qué hacen después? Raúl y pueblo hondureño meten los productos chinos al mercado norteamericano. ¿Con qué? ¿Con qué? Con los beneficios arancelarios del TLC. Ese es lo que está detrás de estas amenazas a México. Entonces, si uno no estudia, si no se sienta a estudiar qué es lo que está pasando en el fondo, se deja llevar por la finta, por la palabrería altisonante de Donald Trump. No es lo que dice, es lo que el fondo, el trasfondo que hay. Ahora, que me puede gustar o no me puede gustar, ese no es el objeto de esto. Estados Unidos, como cualquier país serio, defiende sus intereses, y eso es lo que le molesta a muchos analistas en el mundo, no solo en Honduras. Esta discusión, ustedes ponen la televisión alemana, va a haber el mismo, ven la televisión española, ponen la televisión chilena, argentina, esto es el mismo debate. Pero entonces, acá la tarea es ver el fondo, qué es lo que hay más allá de lo aparente. Y quiero, digamos, ver en cuanto a las órdenes ejecutivas que firmó ayer, dicen que son más de 50, no sé, unos dicen una cifra, otros dicen otra, pero son una serie de órdenes ejecutivas, como por ejemplo declarar emergencia. En realidad, había una emergencia. Hay una emergencia en la frontera sur, que consiste en que el gobierno de Biden abrió, repito, de par en par la frontera, y eso no puede ser, nos guste o no nos guste, ningún país puede abrir las puertas de par en par y que entre el que quiere entrar como Pedro por su casa. La migración, Estados Unidos es un país de migrantes, es cierto, y el mismo Trump ha dicho, bienvenidos los migrantes. Más, dice que si usted se va a estudiar a Estados Unidos,
automáticamente debe dársele la residencia a las personas porque ellos necesitan gente calificada y lo saben. Lo que no necesitan es un montón de gente que entra, que no se sabe quiénes son, cuáles son los propósitos, y eso fue lo que hizo la administración anterior, que ya caducó. Entonces, con el tema migratorio, no pensemos en función de estados, pensemos en función de los intereses de cada estado. Cada país necesita y debe regular. Ahorita en Canadá, por ejemplo, en Canadá ya renunció Trudeau. ¿Por qué? Porque implementó otra política de meter chinos, que está lleno de chinos, déjenme decirle, y de hindúes y pakistaníes, porque en el lobby del gobierno de Trudeau está lleno de chinos y pakistaníes. Entonces han llenado, por ejemplo, Toronto es una ciudad tomada por pakistaníes, hindúes y chinos. Ahí es raro encontrar otras nacionalidades. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo la gente en Canadá? Que es una migración desordenada también en Canadá, y ahí están retrocediendo, van de retroceso. Les anuncio que van en retroceso en Canadá con las políticas migratorias. ¿Por qué? Porque los liberales socialistas se desbocan, violentan la ley, atropellan los intereses nacionales, como ha sucedido en Estados Unidos. Entonces, en Estados Unidos lo que ha sucedido es que la gente se cansó. La gente se cansó, Raúl. El pueblo norteamericano se cansó de estas políticas woke, de la agenda de género. Pónganme ahí el cuadrito que está, un tuit que envía un analista argentino que está en el fondo negro. Vean lo que dice de la política de género. La gente se cansó, dice. Mire, el líder de la mayor potencia mundial tuvo que aclarar por decreto que solo existen dos géneros, hombre y mujer, algo que la humanidad sabe desde hace millones de años. Esta es la magnitud del daño antropológico, moral, cultural, científico que el progresismo socialista, liberal, ha generado no solamente en Estados Unidos, en el mundo entero. Esta es la insensatez hecha política, en donde un hombre vestido de mujer puede entrar a los baños de mujeres y de niñas y hacer lo que le da la gana. O un hombre disfrazado de mujer se sube a un ring a apalear en 30 segundos a una mujer que verdaderamente es mujer y la manda al hospital de la gran paliza que le pega. Esa insensatez es el gran debate que hay en este momento en el mundo entero. Y en contra de esa política insensata de decir que hay 100 géneros, que yo tengo 60 años pero me creo un niño de 10 años y por lo tanto me tienen que tratar como un niño de 10 años, y se establecen políticas y presupuesto y financiamiento para operaciones, para tratamientos, etcétera, etcétera, dinero de los contribuyentes. El pueblo norteamericano se cansó de esa estupidez, de esa insensatez. Por eso es que ganó Donald Trump, y de eso está lleno Europa, América Latina y en Honduras también. De esa insensatez es la que está ahorita en el mundo confrontada, de un liberalismo socialista que ha perdido la sensatez, ha perdido la razón, y un liberalismo, capitalismo de derecha que de una u otra manera intenta volver a una racionalidad en el mundo. Y termino con el tema de la guerra. Joe Biden llevó al mundo al borde de la guerra. Yo estaba desesperado porque ese señor saliera del poder. Lo llevó al máximo, a los niveles que nunca antes había llevado a la humanidad, dándole misiles de mediano alcance a Ucrania para que atacara la profundidad del territorio ruso, poniendo al mundo entero en el mayor riesgo de guerra mundial que no hemos vivido desde la Segunda Guerra Mundial. Solo ese hecho le da, desde mi punto de vista, un respiro a toda la especie humana. No digo que Estados Unidos es un dichado de virtudes, que es un país, se volvió un país pacifista, para nada. Yo estoy claro que el complejo industrial norteamericano sigue ahí, van a seguir la guerra, va a seguir el armamentismo, pero por lo menos vamos a entrar en un periodo de pausa. Ya el hecho de que Donald Trump tenga sus equipos preparando una reunión con Vladimir Putin para sentarse
y discutir la guerra con Ucrania. Ya solo ese hecho ha bajado enormemente las tensiones, los grandes peligros que hace una semana vivíamos han bajado. Se llegó a un arreglo medianamente en la masacre que estaba haciendo Israel a la Franja de Gaza, al pueblo palestino. Hay una tregua, hay un alto al fuego, ojalá que se mantenga. Y eso se ha hecho porque ganó este hombre y porque estaba a pocas semanas de llegar al poder. Mire usted el alcance de volver a la racionalidad, alguna racionalidad, porque estamos de acuerdo que aquí no existen buenos ni malos, aquí hay intereses, cada potencia se rige por sus intereses. Desgraciadamente en Honduras no entendemos esto porque Honduras es un país subdesarrollado, no solamente económicamente, sino que mentalmente es un país subdesarrollado que no vela por sus intereses. Ahí andan en la toma de posesión en Venezuela de un gobierno. En primer lugar, el fraude más grande que se ha visto en la historia de América Latina, un gobierno vinculado demostradamente con el narcotráfico, asesino que ha asesinado a miles de opositores, otros miles están en la cárcel, que ha sacado a millones al exilio. A eso sí, vamos a las tomas de posesión de estos regímenes brutales y vamos a los foros internacionales a pedir por Cuba, a pedir por Nicaragua, y nuestros migrantes y nuestra situación, cero. Entonces, claro, desde aquí se ve como que el demonio llegó a la presidencia de los Estados Unidos, pero en estos foros tenemos que decirle a usted cuál es la realidad, qué es lo que hay en ese gobierno de Estados Unidos, cuáles son las dos visiones del mundo que se reflejan en el gobierno que salió de Biden, un gobierno liberal, socialista, insensato, que se salió de toda lógica, que nos puso a la humanidad al borde de la guerra, que dice que hay más de 100 géneros cuando solo hay 2 y que ha gastado millones. El problema, para cerrar, el problema de los incendios en Los Ángeles, ¿por qué? Porque tienen a un gobernador que se preocupa más por las políticas de género, a una jefe de bomberos que es de los grupos LGTB y que no le quitaron el presupuesto a los bomberos de Los Ángeles para dárselo a las comunidades LGTB. Por eso fue a votar masivamente el pueblo norteamericano, para enfocar su gobierno en sus necesidades, en su economía, no darle billones de dólares anuales a una guerra allá en Ucrania, cuando la inflación, el costo de vida del ciudadano promedio en Estados Unidos está por las nubes, que ya tener un trabajo en Estados Unidos es insuficiente, tienen que tener 2 y 3 trabajos para mantener el estándar de vida al que ellos están acostumbrados. Esa es la realidad del gobierno de Donald Trump. Nos gusta, y aquí no es que me guste o que yo sea pro-Trump o sea anti-Trump, es lo que es. Hay que analizar la realidad, qué es lo que está detrás del discurso, de las órdenes ejecutivas de Trump. Sí. Don Gilberto, bienvenido. ¿Y qué piensa de esa asunción Raúl, de Trump? Buenos días, saludos a don Efraín. Mucho gusto estar con él en el foro. Saludos a Edgardo. Creo que estamos hondureños de Raúl para acá y norteamericanos de allá para acá. Por eso dije, nos guste, te va a dar la DOU, te va a dar la nacionalidad gringa, honoris causa. Ni me invitan a la inauguración ni necesito. Oíme, Con tal de que me sigan teniendo vigente la visa suficiente. Mira, hay algo que no te voy a permitir porque sí lo sabes y estás actuando así como deliberadamente como que lo ignoraras. Pero nada tiene que ver la ideología de Biden con el socialismo, ¿verdad? A pesar de que la derecha norteamericana lo clasifique así, incluso a Obama le decía socialista, ¿verdad? Es todo liberales, ¿verdad? Por eso dije liberal socialista, sí. No dije socialista. Pues no tiene nada de socialista, absolutamente nada, mira, absolutamente nada de socialistas, absolutamente nada, ni tiene que ver lo que llamás vos ideología de género o lo que se le denomina woke, esa ideología woke, ¿no? Con el socialismo, absolutamente, y vos lo sabés muy bien, ¿verdad? Nada tiene que ver eso. Aquí hablemos de economía, en todo caso, que creo que es lo que más va a definir la situación de Estados Unidos. Es precaria en el sentido de la competencia global, ¿verdad? Contra otros grandes países, digamos, industrializados, el caso de China, obviamente, India y todo, pero también de los bloques que se han armado en torno a estas alianzas económicas para pues tener otro posicionamiento en el mercado mundial que hace muy poco tiempo
estaba casi absolutamente dominado o bastante dominado pues, por el capital norteamericano. Esto ha venido en disminución. Ya el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial ya no son los principales entes financieros que financian el desarrollo en el país. Precisamente en este lustro 2020-2025 se está dando esa transición en la que pues la mayor, digamos, creo que es el 67% de la inversión en el desarrollo del Producto Interno Bruto Mundial depende del bloque del BRICS, ¿verdad? Y de todos esos países. Es decir, hay un desplazamiento de Estados Unidos. Yo siento que había una dinastía, voy a tratar de hacerlo en orden, aprovechando que tengo mucho tiempo además, porque Edgardo nos dio un margen aquí como de media hora. Exagerado. 5 minutos hablemos. Bueno, para mí en los 80, Estados Unidos definió una ruta imperial en la que... Raúl. ¿Dónde está Sebastián? No. Ya es intencional. Bueno, nos marcó una ruta en la que se creó una especie de pacto oligárquico en Estados Unidos, y quiero que le pongamos ojo porque fue la era Reagan, ¿verdad? Que luego vino la era Clinton, pero o sea, hay una relación entre republicanos y demócratas que más bien tuvo que ver con la conformación de una élite, de tal manera pues que ¿qué le digo yo? El vicepresidente de Clinton, a ver, el vicepresidente de Clinton era, Bush padre era vicepresidente de Reagan, ¿verdad? Así era la... Correcto. Muy bien. Sí. Bush padre, después cuando Bush pasa a los Clinton, ¿verdad? En realidad se mantiene la misma élite económica a pesar de ser de dos diferentes partidos políticos, y esa élite económica giraba en torno a 6 negocios importantes. El primero, el que más se desarrolló durante los 80, Wall Street, es decir, el capital financiero norteamericano. El otro, el de los medios de comunicación, ¿verdad? Ellos se volvieron hegemónicos con el tema de la comunicación, no solamente en Estados Unidos, sino también a nivel global. El otro, las farmacéuticas, ¿verdad? Que tienen un poder extraordinario en Estados Unidos. Ustedes saben que la primera causa de muerte en Estados Unidos es la muerte por drogas prescritas, no por drogas ilegales. La población norteamericana es una población farmacodependiente y muere por exceso, en su mayoría. Es la principal causa de muerte en Estados Unidos por meterse pastillas legales. Ahí están detrás de eso las farmacéuticas. También está en ese mismo equipo el complejo militar industrial del que ya hablaba Edgardo, que es el que promueve guerras, ¿verdad? Y en ellos también muy cercano el tráfico de drogas, el lavado de activos, el tráfico de armas y el principal negocio del mundo en este momento, el tráfico de personas, para los cuales a estas mafias de tráfico de personas les vienen muy bien los enormes éxodos que vienen desde la guerra de Ucrania, que ya se cuentan por más de 9 millones allá en esa zona del mundo. En el caso de África, Europa, ¿verdad? Con el mismo fenómeno de la expoliación y la imposición de modelos de desarrollo extractivistas de Europa hacia África, que expulsa personas hacia el norte. Y aquí, Edgardo, también decirte, ¿verdad? El fenómeno de la migración está muy provocado por las políticas norteamericanas hacia nuestra región y por las relaciones desiguales de comercio internacional que hay con nuestros países, de tal manera que nuestro trabajo no vale nada acá, pero los mismos hondureños que hacen un trabajo de hambre acá o de una remuneración pírrica, en Estados Unidos ganan 20 veces más, ¿verdad? Porque hay una disparidad total con el precio, el valor del trabajo en el norte y en el sur. Entonces, este sector económico pudiente fue heredando el poder de un Bush de un Reagan a un Bush, de un Bush a un Clinton, de un Clinton a un Bush, fíjate la secuencia, ¿verdad? Y de ese Bush a un Obama, ¿verdad? Y todos eran guerreristas, si se dan cuenta. Y el que se les atraviesa, no porque nos caiga bien, no porque, como decía Edgardo, no tenemos ninguna simpatía por ninguno de ellos, pero les rompe un poco la línea de la visión de ese capital transnacional que anda invadiendo países y expoliando recursos. ¿Por qué? Porque el desarrollo de ese sector económico está en detrimento del desarrollo de la economía nacional norteamericana, sobre todo de los trabajadores y también de la burguesía nacional norteamericana. Esa expresión es la que Trump toma para volverse una voz más norteamericana y le agrega todo lo de hagamos a Estados Unidos grande de nuevo, ¿no? Y le agrega el tema del orgullo nacional, patrio, ¿verdad? Que en Estados Unidos es muy relativo porque hay miles de patrias también ahí metidas.
y bueno, y trata de darle un sentido nacionalista a un discurso conservador, pero a mi criterio ese discurso es en realidad un discurso liberal, ¿verdad? Más doctrinalmente es un discurso liberal que confronta a esos otros dirigentes políticos y facciones que proponen más bien una visión neoliberal de la economía norteamericana. Pero está en franco declive, ¿verdad? Ese poder estadounidense, lo que no significa que en este momento que no sea un país fuertísimo, que no sea una economía importante, y como lo decía don Efraín, tampoco significa que no tenemos que esforzarnos por mantener una buena relación con un país que tiene, ¿verdad? O sea, unos niveles de cooperación, de intercambio, de comercio, de inversión en el país tan importante. Pero vamos a sentir, ¿verdad?, que va a ser un gobierno que vocifera insultos contra los migrantes, que tiene políticas en apariencia muy fuertes, y en algo sí voy a coincidir con Edgardo, y es que yo creo que una cosa es mucho lo que dice Trump, y como él mismo dice que para comenzar una negociación hay que golpear la mesa, que creo que es lo que está haciendo con estos decretos presidenciales, pero que en realidad tiene muy poco efecto luego en su política de continuidad. Por ejemplo, yo me acuerdo haber discutido con don Fernando García precisamente hasta dónde podía llegar el tema del muro, ¿verdad? Yo era escéptico con el muro, yo decía, ese muro es campaña política, ese muro no va a concretarse. Y ustedes recuerdan que el primer año de Trump, un juez, ¿verdad?, paró el tema, o sea, un juez paró el muro, ¿no? Sí. Lo detuvo, y Trump no le dio mayor importancia después, porque ya había logrado lo que con el muro quería, que era ganar las elecciones y plantar una imagen ahí de dureza, de fortaleza, ¿no?, que fue lo que le fue útil, y se concentró en tratar de devolverle a Estados Unidos la capacidad productiva. ¿Cómo lo hizo? Bueno, primero apeló al primer recurso o al recurso más importante del desarrollo del capital, que es la fuerza de trabajo. En Estados Unidos aumentó el nivel de trabajo durante del gobierno pasado de Trump. Ahora, ¿qué tipo de trabajo? Porque también eso había que calificarlo, ¿no? Era un trabajo precarizado, un trabajo sin derechos sociales, un trabajo tercerizado, pero que agregaba valor a la economía norteamericana, y por tanto también hacía que esta economía internamente se desarrollara, y por tanto también a nosotros nos beneficiaba porque ese país se fortalecía económicamente, de tal manera que incluso ustedes recuerdan que aún en tiempos de pandemia las remesas familiares y las remesas en el país aumentaron, es decir, hay una tendencia creciente independientemente incluso de fenómenos tan importantes como la pandemia. Entonces yo pienso que va a ser eso, un presidente más liberal, que le va a apostar más a la economía nacional, y que eso no necesariamente es contrario a nuestros intereses, ¿verdad?, como país. Desgraciadamente habrá que ver cómo se va a comportar a nivel internacional. Coincido. Bueno, pues, no sí, necesariamente va a afectar. Sí, no necesariamente. Sí. No, yo creo que hay toda una demonización de Trump, y creo que es mucho más, y en eso también comparto. Hombre, volvemos a coincidir, sí, andamos coincidiendo. No, yo también, sí lo sé. Y por eso te decía, coincido también con vos con el tema de que a mí me daba mucho más miedo Kamala, pero así te lo digo, que me daba muchísimo más miedo Kamala, o la continuidad pues de la lógica de Biden. Eso, Raúl. Bueno, me siento contento porque hoy estoy coincidiendo con mi buen amigo, ex camarada. Vos sos el ex camarada aquí. Sí, yo soy el ex camarada. Bien, voy a hacer una pausa. Muy bien. Antes, Trump no cambia, quedaba viendo mal al cipote hijo del vicepresidente, pues estaba el niño ahí, lo quedaba viendo mal, lo han maleado, así, hombre, y la que más disfrutaba era la esposa del vicepresidente, estaba feliz que estaban juramentando ese hombre. ¿No vieron la sorpresa? Sí, todos lo vi. Sí, los niños de la vicepresidenta. Antes de la pausa, usted trae un Twitter también. Me pareció bien, si lo podemos poner la carta, el único precandidato hondureño que saludó a Donald Trump, el único, Salvador Narrala. Lo va a leer, Ricardo, vaya. Es que está muy lejos, pero dice que... Agranda eso, tipo Canal 8. Bueno, me ayuda don Efraín, si me equivoco, don Efraín es bilingüe, yo medio, veo más allá, dice que tiene el honor de dirigirse en ocasión de ordenarse como el 47 presidente de los Estados, en la inauguración del 47 presidente de Estados Unidos de América. Pero también lo leo yo, entonces que don Efraín nos ayude ahí con el segundo párrafo. Vaya, dice, al mismo tiempo, don Efraín, al mismo tiempo... Sí. Al mismo tiempo, por este medio reafirmo mi fuerte compromiso para fortalecer la alianza entre nuestras naciones, which will be a reality once I am elected, que será una realidad cuando yo sea electo presidente. O sea, nunca.
aún más. Partido. Además, dice, le puedo asegurar que vamos a trabajar muy de cerca con su administración en las políticas que harán posible que nuestras naciones sean nuevamente grandes en lo político, en la cooperación, en la cultura y el comercio, en relación con los tratados entre nuestras dos naciones, así como también podemos estar de acuerdo en el futuro. Estoy por seguro que procuraremos, dice, gobernar en los mejores intereses del pueblo de los Estados Unidos y yo espero hacer lo mismo eventualmente, digamos así, aquí en Honduras. O sea, dice Salvador que va a hacer lo mismo de hacer todo lo posible para gobernar en favor de los intereses del pueblo norteamericano. No, primero va a hacer lo mismo que él, dice que va a hacer, así como Donald Trump quiere hacer grande Estados Unidos, él en su gobierno va a luchar por hacer a Honduras grande. Yo destaco eso porque pues he visto la prensa y creo que es el único los estatutos del Partido precandidato. Liberal. No sé si la candidata de Gilberto, la abogada... ¿Habla inglés? No sé. No, la abogada vaya a enviar una carta de felicitación. Me pareció interesante destacar pues que Salvador Narrala ha sido el único precandidato que ha saludado a Donald Trump a través de una carta. Nada más, quería puntualizar. Bien. Búsquenme una foto de don Pedro Barquero. Don Pedro Barquero se retiró de la campaña de Salvador Narrala. Va a vivir en los Estados Unidos. Don Pedro Barquero, repito, exministro de Economía en esta administración y uno de los hombres cercanos al ingeniero Salvador Narrala por cosas de negocios. Él ha comprado una franquicia en los Estados Unidos, va a viajar a los Estados Unidos y no estará entonces a tiempo completo en la campaña del ingeniero Salvador Narrala. Así están las cosas, así van moviendo las cosas en la política. ¿Va a haber deportaciones masivas de parte de Trump? Bueno, yo creo que esa ha sido su bandera de campaña. Por supuesto que sabemos que no es fácil, pero ya las deportaciones de por sí se han venido haciendo, ¿no? Ya le mencioné anteriormente que la administración de Biden tuvo el número de deportaciones más alto, inclusive más altas que las que Trump hizo en el año 2019. Pero él en campaña vendió que iba a ser algo salvaje a deportaciones. Bueno, tipo las películas que llevaban a sacarlos a la casa, montarlos en camiones. Es que mire, ¿Es lo que él vendió? Sí, bueno, eso es lo que él vendió y bueno, por lo menos en el papel eso pero es también lo que hay. Hay parte de lo que Edgardo decía, que Trump dice una cosa pero hace otra. Sí, es la bolita del mago. Mire, yo francamente no le doy le dan demasiada importancia a esa persona. Realmente aquí tengo algo que escribió alguien en Estados Unidos en el 2020, que dijo, algún día va a llegar alguien, un estúpido y un tonto, narcisista, a gobernar ese país. 1920. Aquí tengo esa aseveración. Pero bueno, yo independientemente de cualquier cosa, yo creo que estamos aquí para ver los intereses de nuestra nación. Yo realmente pienso que, claro, cada país es soberano y así debe ser visto, ¿verdad? El problema aquí en nuestro país es que cuando queremos asumir una posición nacional, soberana, independiente, entonces no le gusta a determinados sectores del país. Que es nuestra responsabilidad el problema del problema de pobreza y desigualdad, claro que sí, y eso es lo que queremos cambiar, ¿verdad? O sea, cuando se trata entonces de transformar el país, de romper las desigualdades, los niveles de pobreza, la concentración del poder económico, que ha sido causa del modelo que ha permitido, digamos, la inmigración, que esos son los efectos de eso. ¿Cuándo empieza realmente a intensificarse la inmigración? A partir de los años 90. Antes existió una inmigración también,
pero era una emigración de otro tipo, pero esta se empieza a intensificar a partir de 1990. Entonces, pues no sabemos, todavía es como muy prematuro saber exactamente en qué se va a hacer, pero ya las medidas que ha tomado sobre emergencia nacional, que le permite a él suficientes poderes para actuar, ya no solamente en el campo migratorio, sino que, bueno, yo puedo leerle aquí lo que escribe el Washington Post. Dice: el presidente asumiendo, digamos, un mandato divino y electoral para inmediatamente invocar poderes para establecer emergencias en la economía, en la energía, que son elementos nuevos también, que son parte de eso, devolver, digamos, casi todo el poder a las empresas petroleras, que fueron importantes en el financiamiento de su campaña, y también buscar la expansión territorial y revertir todas las políticas que Joe Biden hizo en términos del cambio climático y, bueno, y el tema que se ha planteado acá sobre los derechos del transgénero. Bueno, esos son temas que están planteados ahí en un medio importante como es el Washington Post. Entonces, estamos frente a algo que hay muchas interrogantes, pero no podemos desestimar que eso se pueda hacer. Claro está, hay que recordar también que se juegan los intereses de la economía de Estados Unidos. Yo lo dije acá en mi intervención anterior, que la inmigración es un elemento fundamental. ¿Quién les vaya a recoger las cosechas? ¿Quién les va a hacer la mano de obra para la construcción, para los servicios que ya la gente en Estados Unidos no quiere hacerlo? Sí. Pues son los emigrantes. Sí. Estas son las cosas que no se dicen, son medias verdades, ¿verdad? El gran problema de estos grupos ahora que están detrás y que están felices con el triunfo de Trump es que viven de medias verdades, mentiras que se convierten en verdades, y ese es el estilo que estamos también teniendo en Honduras, hablando de mentiras que quieren hacer la verdad. Entonces yo digo que como nación, y vuelvo a repetir mi posición, reconozco que esta es una realidad, que Estados Unidos, y no he dicho lo contrario, que es un país soberano y toma sus medidas, como también Honduras está en su condición soberana de poder tomar las medidas en función de sus intereses como nación, ¿verdad? Y entonces yo creo que si algo tenemos que reconocer actualmente es que Honduras tiene que tener una relación con Estados Unidos pragmática, de cooperación, pero de respeto mutuo en función de los intereses nacionales de Honduras, porque yo no vengo aquí a defender los intereses de Estados Unidos, como se lo dije a Negroponte en los años 60, cuando él me convocó en su embajada para reclamarme mi posición frente al tema de la contra, el involucramiento de los militares estadounidenses en Estados Unidos, incluyendo la base de Palmerola. Yo le dije, mire, yo no tengo nada que usted y entiendo de que usted defienda los intereses de los Estados Unidos. Lo que pasa, le digo, es que no siempre esos intereses coinciden con los intereses de mi país. Y yo estoy aquí para defender los intereses de mi país, no para defender los intereses extranjeros. Como ha sido la mentalidad dependiente, aquí se habla de mentalidad, pero hay una mentalidad dependiente y subordinada. Y eso es lo que ya tenemos que cambiar en Honduras. Y tenemos que también estar a favor de los cambios que Honduras necesita. Si queremos hacer que este país sea diferente, tenemos que transformarlo y tenemos que romper un esquema que es lo que al final ha sido la razón fundamental para que estemos como estemos. Entonces, esa nueva dirección en que el país tiene que ir es una dirección correcta. Aquí se habla mucho del uyuyuy, ¿verdad? Del socialismo, sí, el comunismo, todo ese discurso desfasado, anacrónico, lejos, sí, que eso ya no tiene nada que ver con lo que está pasando en el mundo, ¿verdad? Sino que sencillamente lo que nosotros buscamos es que el país pueda encontrar y abrir oportunidades para su gente.
Yo creo que no es que aplaudimos el hecho de la migración, no, en absoluto. Es cierto que es oportunidades para mucha de la gente, pero la que migra no es necesariamente la gente más pobre, ¿verdad? Sino que gente que migró de campo a ciudad a las áreas más, de más avance, porque el desarrollo de Honduras se ha concentrado en el Valle de Sula, Tegucigalpa, pero el resto del país hay una gran desigualdad territorial. Entonces yo digo, Raúl, que las deportaciones van a seguir. Posiblemente, si 45,000 fueron los que vinieron en el 2024, posiblemente en el 2025 puedan ser más. Entonces, digamos, lo que nosotros tenemos es que estar preparados como nación para poder acoger y resolver los problemas de los deportados que vienen, con un programa de emergencia, pero con una estrategia. Yo le dije... Él habló en su primer mandato, él habló del muro, no lo pudo terminar. Puede pasar lo mismo aquí también, ¿va? Puede pasar, lo único que bueno que ahora él tiene, digamos, mire, lo que no se dice es que los republicanos y los demócratas nunca han querido realmente aprobar una verdadera reforma migratoria en los Estados Unidos, sabiendo que el tema migratorio es un tema central en su economía. No es un problema de seguridad, eso es una gran mentira. Es decir, claro, fíjese, por ejemplo, Raúl, ¿quiénes son los que hacen esas matanzas? No son los inmigrantes, son blancos de posiblemente inclusive simpatizantes con este tipo de cosas. Entonces han criminalizado los inmigrantes, pero nunca resaltan su contribución a la economía de los Estados Unidos. Y tampoco es cierto, y esa es otra gran mentira que han puesto, es que la economía de Estados Unidos ha venido abajo. No, más bien la economía de Estados Unidos durante la administración de Biden, que no es necesariamente yo, digamos, encuentro que haya sido lo mejor, pero en el tema económico es la economía desarrollada que más crece y además tiene un nivel de desempleo casi de pleno empleo en Estados Unidos. Entonces, claro, yo creo que Gilberto dijo algo que me parece que es correcto. O sea, ellos impulsaron el tema de la globalización, sí, la apertura comercial, pero nunca pensaron que el tema de irse a China en busca de las grandes transnacionales, pues. O sea, hay que decirlo como es. Las grandes transnacionales se movieron a China buscando la mano de obra barata, mejorar su competitividad, y entonces esa relocalización entonces tuvo un efecto correcto en la economía de Estados Unidos por pérdida de empleo, sobre todo en las empresas que se movieron, digamos, a China, que se movieron a otros lados, a México, a Centroamérica, sobre todo ciertos sectores de la economía de Estados Unidos, incluyendo la de semiconductores en la parte más tecnológica. Entonces, sí, entiendo que es así y esa visión que él tiene, que de alguna manera es correcta desde el punto de vista de Estados Unidos, de un mayor proteccionismo, establecerle aranceles a Canadá, a México, a China, pero eso tiene sus efectos sobre eso. Inclusive su principal asesor, que es Elon Musk, no está de acuerdo, por ejemplo, con el aumentar, digamos, esos aranceles. ¿Por qué? Porque saben que eso tiene una repercusión hacia adentro de los Estados Unidos. Entonces, la pregunta que tenemos que hacerlo es si logrará poder implementar esas medidas. Eso es lo que no sabemos todavía. O sea, entonces, pero yo creo que como país tenemos que estar listos para poder enfrentar un mayor de deportaciones que ya de por sí se están dando e igualmente trabajar en un programa de gobierno que nos permita, digamos, realmente impulsar el desarrollo de los sectores productivos nacionales para que generen oportunidades de empleo, para que puedan generar mayor ingreso y que la economía pueda tener mayor crecimiento de tal manera que el problema de la migración pueda ser disminuido con una visión de largo plazo. Yo creo que eso es hacia donde debemos ir como nación. Y, por supuesto, mantener voy a insistir, Estados Unidos sigue siendo nuestro principal socio comercial y, por lo tanto, esa relación
tiene que manejarse sobre un pragmatismo, la cooperación, la colaboración, pero con el ingrediente nuevo, que para mí es fundamental, en el respeto mutuo. Debo decir, el respeto mutuo es fundamental en estas relaciones, porque no vamos a tener la actitud que tuvimos en los años 80, ¿verdad? De una total subordinación a la política de Estados Unidos en función de sus propios intereses y que tuvo repercusiones muy claras sobre nuestro país y en Centroamérica como tal. Así es que eso es lo que yo puedo decirle hasta este momento y bueno, espero que nosotros podamos en el largo plazo lograr tener una economía más fuerte, más robusta, pero sobre todo creo que hay que cómo logramos disminuir los niveles de pobreza y las grandes desigualdades que todavía están presentes en el país. Y eso requiere una transformación, determinadas medidas que hay que romper. Yo lo que digo es, hay que dar continuidad, pero hay una ruptura que hay que hacer con un modelo económico que realmente solo ha beneficiado a un grupo muy reducido de la sociedad y no para la mayoría, que es hacia donde debemos realmente enfocar. El tema de los pobres tiene que ser el tema capital de las políticas que tenemos que adoptar de ahora en adelante y que se han venido haciendo de alguna manera u otra, pero que necesitamos ampliar. Me dice aquí un compañero de Emisoras Unidas, me envía esto. En virtud de la autoridad que me confiere como presidente la Constitución y las leyes de los Estados Unidos de América, por la presente se ordena: 1. Sección 1. Propósito. La industria y la burocracia de ayuda exterior de los Estados Unidos no están alineados con los intereses estadounidenses y en muchos casos... No, entonces dice sección 1, propósito. La industria y la burocracia de ayuda exterior de los Estados Unidos no están alineados con los intereses estadounidenses y en muchos casos son antitéticas a los valores estadounidenses, sirven para desestabilizar la paz mundial al promover en países extranjeros ideas que son directamente opuestas a las relaciones armoniosas y estables dentro de los países y entre ellos. 2. Sección política. Es política de los Estados Unidos que no se desembolsará más asistencia exterior de los Estados Unidos de una manera que no esté totalmente alineada con la política exterior del presidente de los Estados Unidos. 3. Pausa de 90 días en la asistencia para el desarrollo exterior de los Estados Unidos para evaluar la eficiencia programática y la coherencia con la política exterior de los Estados Unidos. Todos los jefes de departamentos y agencias con responsabilidad sobre programas de asistencia para el desarrollo exterior de los Estados Unidos suspenderán inmediatamente las nuevas obligaciones y desembolsos de fondos, asistencia para el desarrollo a países extranjeros y organizaciones no gubernamentales ejecutoras, organizaciones internacionales y contratistas en espera que se realicen evaluaciones de la eficiencia programática y la coherencia con la política exterior de los Estados Unidos de dichos programas que se realizarán dentro de los 90 días siguientes a la presente orden. La Oficina de Administración y Presupuesto, OMB, hará cumplir esta pausa a través de su autoridad asignada de fondos. B. Exámenes de los programas de asistencia exterior de los Estados Unidos. Los jefes de departamentos y organismos responsables ordenarán los exámenes de cada programa de asistencia exterior de acuerdo con las directrices que establece el secretario de Estado en consulta con el director de la OMB. C. Determinaciones. Los jefes de los departamentos y agencias responsables en consulta con el director de la OMB tomarán decisiones dentro de los 90 días siguientes a la presente orden sobre si se debe continuar, modificar o cesar cada programa de asistencia extranjera en base a las recomendaciones de la revisión con el consentimiento del secretario de Estado. D. Reanudación de la financiación de la asistencia para el desarrollo suspendidas. Las nuevas obligaciones y desembolsos de fondos de asistencia para el desarrollo exterior puede reanudarse para un programa antes que finalice el periodo de 90 días y se lleva a cabo una revisión y el secretario de Estado o su designado en consulta con el director de la OMB deciden continuar el programa en la misma forma, en una forma modificada. Además, cualquier otro nuevo programa y obligación de asistencia exterior debe ser aprobado por el secretario de Estado o su designado en consulta con el director de la OMB. Excepción, el secretario de Estado podrá eximir de la suspensión prevista en la sección 3 a programas específicos. 4. Disposiciones generales, nada de lo dispuesto en esta orden se interpretará como que perjudica o afecta de otro modo. La autoridad otorgada por la ley
a un departamento o agencia ejecutiva o al jefe mismo. Las funciones del director de la Oficina de Administración y Presupuesto, relacionada con propuestas presupuestarias, administrativas y legislativas. Esta orden se implementará de conformidad con la ley aplicable y sujeta a la disponibilidad de asignaciones. La Casa Blanca. Esa es Bueno, una de las, yo esa es quiero, una de las órdenes. quiero decir un par de cosas, porque ya estamos en la parte no final, pero sí estamos entrando ahí como en la última media hora. No, me quedan 50 minutos. 50 minutos. Bueno, quiero decir un par de cosas. Pero no es que tenés 50 minutos. Desearía, pero soy respetuoso de como ustedes. Como cátedra Sí, universitaria, hombre. la vas a agarrar. Dijo Efraín que la migración, Efraín no sé si me corrija, perdóname, Sí. pero dijo que migración no era un problema de seguridad. No, es decir, bueno, yo lo entiendo que no es para mí un Para problema usted de no es un tema de seguridad. no es un problema de seguridad, pero es que decía Edgardo, el problema es que yo lo que veo es que No, pero conceptualmente, quédese ahí. Una migración, que Honduras, que vinieran 200,000, 300,000 haitianos a Honduras, vamos a suponer, ¿no sería también, además de un tema humanitario, no sería un tema de seguridad? O sea, ¿sí o no? bueno, Es que depende No, cómo no, usted sí. cómo usted Mira, Eso mide la es que seguridad. No, es que no, lo depende es o cómo. no es. No, espérame, Edgardo, pero Vamos es a que ver. si hay un detalle. Porque es un tema de fondo. Sí, correcto, hay un detalle. Para empezar, estás criminalizando a los migrantes, Sí. ¿verdad? Ok. No es un tema general, posiblemente, evidentemente, estoy criminalizando. Bueno, Ok. pues podrías estarlo si Muy bien. decís todos los migrantes son criminales. No o dije eso. Correcto, yo No, sé que papá, no lo dijiste. no pongas- No, yo sé que no lo dijiste, pero es como se oye. Si vos decís Simplemente- que los migrantes dan un problema de seguridad, No, puede quedar. tampoco. No. Digo, ok, ya, voy a Ajá. desarrollar porque pero me llamó la atención. defínelo tú porque Sí. porque Sí. tú consideras de que, Sí. que sí es un problema de seguridad. Ok, muy bien. Ok, eso me parece que debemos de partir. Exactamente, porque sí. creo que es un tema también interesante, si el tema de la migración es o no es un tema de seguridad. Yo creo que implica, no estoy diciendo de que hay que impedir las inmigraciones, no lo estoy diciendo, no estoy diciendo... Solo este mensaje para usted. Dele. De Roberto Michelén. Saludos, Roberto. Feliz día, Raúl. Viendo tu programa, felicito a tu invitado, Edgardo Rodríguez. Su postura me parece la más sensata. Un saludo también para él. Gracias, don Roberto. Miren, tampoco creo que es solamente un tema de seguridad, Activar los ¿verdad? call Por centers. favor, no me malinterpreten. No es solamente, pero sí implica un tema de seguridad. Traer gente de Haití, voy a seguir mencionando el tema de Haití, traer 100,000 haitianos a Honduras, es un tema humanitario. Por supuesto que es un tema humanitario, pero el Estado receptor, sea Estados Unidos, sea Nueva Zelanda, sea Australia, sea Chile, tiene el derecho de ver en esa inmigración también el componente de seguridad nacional. Y en el caso de Estados Unidos, mucho mayor. ¿Por qué? Porque Estados Unidos es la potencia militar. Me gusta, no estoy alabando a Estados Unidos, facts, son hechos. Es la potencia militar que mayor presencia militar y más guerras ha hecho en el mundo. Por lo tanto, están los yihadistas que lo amenazan, están los terroristas, Con ellos. correcto, algunos, otros no, Ahí todos fueron ellos. el narcotráfico, los grupos del narcotráfico. Que lo consumen ellos. Las maras y pandillas, los grupos delictivos como el Tren de Aragua del país que tanto quiere mi amigo Venezuela. Es decir, una frontera como la que tuvo Biden, de par en par, entraron gente que necesitaba, por supuesto, millones de gente que por cuestiones de hambre, por corrupción de nuestros países, por nuestra culpa, porque tenemos políticos corruptos que no han querido. Este es un país rico, empobrecido por la clase política de izquierda y de derecha. Entonces, es también un tema de seguridad nacional, pero no es únicamente un tema de seguridad. Por supuesto, el tema de seguridad nacional, en el caso de Estados Unidos, es vital. Miren, le voy a poner el ejemplo de Rusia, que lo conozco perfectamente y él sabe que lo conozco. Conozco perfectamente las políticas rusas de migración. Un país cerrado a la migración, porque es un tema de seguridad nacional. gente que yo estuve en- Ahora, Pero mire, Edgardo, permítame, sí. hasta ahora, Putin ha empezado a flexibilizar el tema de migración
de otras nacionalidades hacia la Federación Rusa. Hasta ahora, tiene apenas 2 años, pero Rusia había sido muy celoso, muy extremadamente, es decir, radicarse en Rusia y hacerse ciudadano ruso era sumamente difícil y nadie dice nada. Y nadie en las Naciones Unidas, nadie dice nada porque Rusia, para poner un ejemplo de muchos países que puedo poner, nadie decía nada de las políticas tan estrictas que tenía Rusia para migración. Pero de Estados Unidos, el grito en el cielo que tiene que abrir las puertas. ¿Por qué Estados Unidos tendría que abrir las puertas de par en par? Permítame, voy a terminar porque hay otra cosa. Sí. Entonces, en el tema también de que Estados Unidos, que se va, que es una potencia imperialista, que lo es y que nuevamente quiere. Ya no estamos en la década de los 80, Efraín, perdóneme. Eso hace mucho tiempo pasó. Las políticas de seguridad nacional ahora tienen otra forma, que Estados Unidos tiene otras formas de penetración y que también Estados Unidos ha ido de retroceso en el mundo, también son otras realidades. Ahora, la realidad que hay que analizar, Efraín y pueblo hondureño, es la invasión china. De eso nadie está hablando. Nadie está hablando de la invasión china. Mire, yo a cada rato estoy leyendo documentos. Hace 3 días vi un audio y escuché un audio de un nicaragüense, mediano productor, cómo han sido desplazados los pequeños y medianos productores en Nicaragua por la penetración china, en El Salvador, en Honduras. Los mercados están siendo invadidos con productos chinos. Es decir, abrimos, iba a decir la palabra vulgar, pero Raúl me va a sacar de este foro. No dele a mí. Abrimos las puertas de par en par, lo iba a decir de otra manera, ¿verdad? A China, perdimos un montón de mercados del camarón, de la ocra, del melón, a cambio de nada. Y esta historia se repite en todo el mundo, en África, en Asia, en América Latina, en los países vecinos. Estamos siendo colonizados. Es que esta es una nueva forma de colonización y nadie dice nada. Todo el mundo ataca a Estados Unidos. Todo el mundo ataca a Estados Unidos. Todo el mundo critica a Estados Unidos y no nos estamos dando cuenta de la silenciosa y negativa, porque no está produciendo beneficios a nuestra economía. Los chinos están invadiendo, perdón, Efraín ya va a tener su momento, está invadiendo nuestras economías, y no solamente Centroamérica, no solamente Latinoamérica, también está ocurriendo en Europa y en África, apoderándose de los recursos naturales estratégicos. Eso es colonialismo, por favor, pongámosle nombre. Colonialismo no solamente es Estados Unidos, lo que pasa es que hay un discurso para no hablar de China, pero sí, ¿verdad?, de Estados Unidos. Hablemos de los dos. El verdaderamente colonialista, el neocolonialista hoy es China, señores. Miren lo que está pasando en México. Lo que les digo, se están apoderando de la industria mexicana para meterle los productos a aranceles preferenciales a Estados Unidos, pero el producto norteamericano que se exporta a China sí tiene que pagar altos aranceles. ¿Qué gobierno sensato no va a tomar medidas para proteger su economía? Por Dios santo, lo que está haciendo Trump es volviendo a la racionalidad de un Estado, no a la irracionalidad. Y cuando hablo del socialismo, yo estoy claro, si yo estudié marxismo-leninismo, yo sé lo que es el socialismo, yo sé cuáles son las leyes que rigen el socialismo y las leyes que rigen el comunismo. Yo sé que lo que hay hoy por socialismo es una payasada. Eso es lo que hay. Estos no son socialistas, esto es una payasada, esto es una burda fraseología. Es una burda fraseología del socialismo. Estoy claro en eso, Efraín, ¿verdad? Lo que pasa es que ellos se catalogan, si este es un gobierno del socialismo democrático, entonces tengo que decirlo porque ellos se autodenominan socialistas democráticos. Sí, pero que nada tiene que ver con esta ideología de género y nada tiene que ver con el tema woke. Estás metido con el tema y yo no estoy mencionando la ideología. No, te digo que no tiene nada que ver porque ese paralelismo de la propuesta de Trump con el tema antisocialista o con el tema woke no tiene sentido plantearlo de esa manera, pues es contra la ideología de los liberales norteamericanos, ¿verdad? Eso es lo que podemos decir, claro, no tiene nada que ver con dos visiones, una neoliberal y una liberal que es la de Trump.
¿verdad? La de Trump es menos avanzada en el sentido del pensamiento. Pero más proteccionista, como decía sí, Efraín, es correcto, ¿verdad? es correcto. Más proteccionista. Pero es que mire, lo que no dicen, cuando yo le digo a usted de que... Lo interrumpo, don Roberto Sí. Miserén, también un saludo a don Efraín Díaz, mi aprecio para él. Bueno, gracias, Roberto. Bueno, mire, lo que yo digo, Edgardo, es que es decir, ver la inmigración como un problema estrictamente de seguridad no me parece que es correcto. ¿Por qué? Porque entonces ponemos a los inmigrantes en un mismo saco. Sí. Digamos, Estoy de acuerdo con usted. sí, y eso no me parece que es correcto. Eso es lo que yo Estoy de critico. acuerdo. No estoy en Pero contra. también implica un tema de seguridad. Tenemos que estar de acuerdo en eso. Bueno, Porque, claro, Efraín, a través de esa frontera se cuelan y ahí han detenido mucha gente del Tren de Aragua, Efraín. sí, yo sé que esa Son es parte de las delincuentes, preocupaciones, Efraín. pero... Son delincuentes que se han metido por esa frontera permeable, Efraín. Pero- Sí, pero los digo- que hacen masacres, los que hacen atentados son gringos, pues. Tampoco es cierto. Mira, a una muchacha la violaron y la mataron en Nueva York. ¿Quién Sí, la mató? un venezolano. Mire, por ejemplo, yo lo que digo es que, mire, los países desarrollados, y Estados Unidos, Europa, necesitan de la migración. Pero no descontrolada. Bueno, por eso le digo, Ordenada. pero eso es lo que no quieren. Sí lo van a hacer, Efraín. Bueno. Vuelvo a que, mire, Bueno. es que el discurso no se deje llevar No, solo no, por- no. ¿Qué está diciendo Trump? Que el que venga a estudiar a Estados Unidos y estudie en Estados Unidos, hay que darle la nacionalidad inmediatamente. Mire, por ejemplo, digo, yo, como le digo, yo no cuestiono el hecho de que cada país es soberano Exacto. y puede adoptar las políticas que quiera. Yo en eso estoy claro. Yo no estoy culpando a los Estados Unidos De los problemas esto nuestros. o de los problemas nuestros. No, absolutamente. Lo que yo digo es que la inmigración es una realidad. Sí. Tiene una responsabilidad de nuestro lado por no poder tener una economía lo suficientemente dinámica como para generar oportunidades de empleo para la gente. Y como Mire Costa Rica, mire Costa Rica. Costa Rica Claro. no expulsa a su gente de su territorio, Claro, le genera las pero- oportunidades ahí, Efraín. Pero claro, y sobre todo, digamos, el tema de los salarios decentes y dignos. O sea, nosotros queremos, mire, hablamos de este tema de la apertura. La apertura hacia la globalización empieza en 1987 con la ley de las zonas de procesamiento industrial que dieron, Ascona. sí, que dieron vida a lo que hoy conocemos como la industria maquiladora. Maquiladora. Entonces, ¿cuál fue el criterio fundamental en eso? Generación La de mano de empleo. obra barata. ¿Verdad? Es decir, cimentar... Pues sí, ante la incapacidad del desarrollo industrial nacional, había que recurrir, Efraín, había que recurrir a algo, Efraín. No, yo no estoy en contra de que eso haya sido incorrecto. No, yo tampoco lo digo, pero yo siempre es decir, que había que recurrir a algo, pues. lo que pasa es que cuando usted, digamos, se abre, ¿verdad? Como Como economía. económicamente, entonces usted está expuesto a una competencia externa. Cuando no lo hace con previsiones, nuestro, ¿verdad? fíjese, mire, el problema nuestro ha sido de que abrimos nuestra economía, incluyendo el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, que es un... Que ese es otro tema y con otros bemoles también. Con otros bemoles que de alguna manera puede entrar en una negociación eventualmente. Una revisión. Sí, una revisión. ¿Qué es lo que ha sucedido? ¿Qué es lo que sucedió a lo largo de esos años? Que nosotros descuidamos los sectores productivos para el mercado interno. Sobre todo, digamos, la agricultura, De digamos, acuerdo. para la alimentación. De acuerdo, totalmente. La industria. Ahí donde no hay una visión patriótica de las negociaciones. Entonces, correcto. Entonces, yo digo, tenemos que generar eso para ver que el problema migratorio sea a largo plazo. Lo que le quiero decir, volviendo al tema de seguridad, es que me parece que, fíjese que de esos 45,000 hondureños que vinieron deportados en esto, solo un tercio tenían un historial de faltas delictivo, legales. ¿verdad? Que pueden ser delitos menores, pueden ser ciertas cosas. Es decir, estoy de acuerdo que eso tiene que hacerse. Entonces, las políticas para mí, si es que están preocupadas con el tema migratorio, por ese tema fundamental, que yo creo que es más importante el tema económico para ellos. Porque, digamos, California, que tiene una economía, digamos, que depende mucho que tiene un sector agrícola importante. ¿Quiénes son los que cosechan eso? Los inmigrantes. Claro. El sector de construcción, los emigrantes. El de servicios, los emigrantes. Entonces, digo,
Hay veces, como le decía yo al principio, y quizás lo dije de esa manera, de las medias verdades es que no dicen toda la verdad sobre el tema migratorio. Entonces no hay una discusión, me parece, seria, sino que tiene un componente, y no quiero lucir aquí de ninguna manera eso, pero mire, ese discurso es racista. Mire, yo tenía un compañero, un amigo especial en una organización en Estados Unidos que era negro, ¿verdad? En Heifer, que me tocó a mí ser ahí director por las Américas. Y yo le decía a él, mira, yo me alegro mucho, le digo, de verte en la posición en que estás. Claro. ¿Verdad? Entonces él me dijo algo que yo siempre lo recuerdo y me dijo, mire, Efraín, tiene razón, pero yo seguiré siendo negro en esta sociedad. Entonces hay un elemento también racista. Mire, ellos no tienen ningún problema con el inmigrante que es blanco, sino que con el inmigrante que tiene otro color y tiene otra manera de ser. Es decir, no podemos desconocer que Estados Unidos, independientemente, que como le digo, yo me formé. Es una realidad lamentable. Si usted se formó en la Unión Soviética, yo me formé en los Estados Unidos. Ahí hice toda mi carrera universitaria, conozco pero bien. Vivo y visito frecuentemente Estados Unidos y paso semanas, a veces hasta un mes. Tranquilo, no te van a regañar porque no importa. Aclaremos que él es pro norteamericano, ¿no? No, pero ¿y por qué no hablan de Canadá? Mire, ¿por qué no hablan de Canadá? Canadá tiene, le digo, porque mi hija vive en Canadá, emigró a Canadá, y óigame, 3 años, y requisitos, investigaciones, y Canadá tiene los sistemas. Y yo lo entiendo, es que tenemos que entender a los estados. Es que mire, Edgardo, es que Estados Unidos, hay que verlo históricamente, es lo que ellos llamaban un melting pot. Claro. O sea, es una mezcla. O sea, se formó como una nación de inmigrantes. Entonces ellos siempre han tenido una política abierta a la inmigración precisamente. Y la tienen, pero ordenada. Efraín, lo que pasa es que se desordenó, Efraín, en los últimos gobiernos. O sea, abrieron las puertas de par en par. Oíme, y Estados Unidos se fue a destruir la estructura de la economía mundial. Aquí, cuando eso que vos celebrás, el tema de que hayamos tenido la apertura para el tema de las maquilas, eso se dio paralelo con el gobierno de Calleja cuando estaba vendiendo. No, empezó con Ascona, perdóname. Pero no empezó con Ascona. Sí, pero la intervención, o sea... No, ahí no. Es que, empezó con Ascona. Sí, Ascona, pero incluso Ascona, fíjate que incluso Ascona se negó en determinado momento a devaluar la moneda porque tenía un... Empezó la devaluación con los Zetas creo que se llamaban. Pero, los Zetas. Empezó la devaluación con Ascona. Porque había una realidad... Lo que pasa es que habían como 2 o 3 mercados paralelos. Lo que pasa es que Callejas vino y oficializó, ¿verdad?, el tipo de cambio, pero ya había un proceso de evaluación. Sí, yo te recuerdo que había una guerra en Centroamérica también, ¿verdad? Sí. En donde estuvimos en las calles y casi nos matan por eso, y casi nos desaparecen por eso. Edgardo, lo que yo estoy implicando es que la economía nuestra está atacada desde afuera. Y luego desarticulada. Todo el mundo es así, y desarticulada, pues sí, pero eso tenemos que evitarlo, ni está bien, pues. Y está desarticulada desde adentro también, como cuando precisamente empieza el modelo neoliberal y empieza a permitir que la inversión extranjera tome la iniciativa. Porque aquí el gran problema no es que haya... Porque no tenemos una burguesía nacional es correcto, como Costa Rica, como Guatemala, como El Salvador. Sino que tenemos una oligarquía entreguista. Históricamente, exacto. No, pero fue por la llegada del enclave bananero que destruyó el incipiente desarrollo de una burguesía. Siempre hay manera cargando con siempre hay manera de manejar la inversión extranjera. Fíjate que al día de hoy el 95% de la inversión nacional es inversión hondureña. Y a esa no la exonerás, a esa no la priorizás, ¿verdad? Sino la que exonerás es la minoría y es la que menos genera empleo. Entonces, esa característica estructural es la que nosotros tenemos que combatir. Tu gobierno sigue arrastrando con esas cosas. Pues que, oíme, como yo sé que solo son 3 años. Sí, no, oíme, parar esa fuerza a nosotros nos ha costado. Algo debería hacerse. Un amago. Acabamos con 80 fideicomisos que básicamente era quitarle la iniciativa económica del Estado a los bancos que trabajan precisamente para el capital transnacional. Siguen trabajando con los bancos y siguen poniendo. ¿Y dónde está el dinero, pues? Y ahí no está, pues. ¿Dónde vas a trabajar? No puedes trabajar con dinero de otro país. No lo satanicemos tampoco. No, para nada, pero sí pueden cambiar las formas en las que se manejan y los conceptos en los que tenemos, por lo menos de desarrollo, a mí me parece un concepto totalmente equivocado. La sociedad entera está encaminada a favorecer y a privilegiar un sector económico que vive, ¿verdad?, de mil maravillas frente a una población que casi un 60% vive en la pobreza. Y antes más, ¿no? Y vamos retrocediendo muy lentamente porque ahí está la riqueza. Y fíjate, lo más curioso es que el gobierno de Biden, por ejemplo, mantuvo una bandera estos últimos años,
pidiéndole a los ricos en Estados Unidos que pagaran impuestos. Fíjate, la misma lucha que tenemos acá. Porque ¿qué se está combatiendo? Se está combatiendo ese enorme defecto del capitalismo, que yo pongo como antecedente las palabras de Marx. Marx en 1856 dijo, no hay modelo más revolucionario que el capitalismo. O sea, porque estaba viendo cómo la circulación mercantil acababa con todo el tema monárquico, ¿verdad? Y este economista Schumpeter decía que el capitalismo se nutre en la desigualdad. Ah, mira qué interesante, ¿va? Sí. Claro, no en la desigualdad que generaban los reyes, ¿verdad? Que era total, ¿verdad? Total, ¿verdad? En el capitalismo había un poco más de libertad, y entonces, claro, en el siglo XIX eso era una enorme maravilla. Pero incluso ahora en el siglo XXI podemos ver que si vos liberas las fuerzas productivas, aún en la norma del capital se puede desarrollar una sociedad. Sí. No necesariamente en los niveles de equidad que hemos tenido, de inequidad que hemos tenido en el país, ¿verdad? Que son exagerados. Pero muchas de las medidas que nosotros tenemos que tomar, incluso como gobierno, son de realmente liberar algunos sectores de economía con la intervención del Estado, ¿verdad? Que eso es básicamente lo que hace China. Y eso, Gilberto, sí, ya que Edgardo toca lo del socialismo democrático, si uno ve el capítulo del sistema económico en la Constitución de la República, ahí habla muy claramente de una economía mixta, de que hay áreas reservadas para el papel del Estado. Así es. ¿Verdad? Entonces, no estamos haciendo nada que no está en el precepto constitucional. Y que doctrinalmente es liberalismo. Sí. Doctrinalmente sí, es economía de mercado. Pues. Es una economía de mercado, ¿verdad? Entonces, bueno, esas son las cosas que hay veces... Hay que precisar. Hay que precisar y hay veces que se utilizan de una manera, yo digo, con propósitos diferentes a lo que realmente debe ser. Y creo que eso es lo que yo siempre digo, las medias verdades, porque también aquí en Honduras vivimos de medias verdades, tratando de convertir mentiras en verdades. Y eso me parece que es un tema que nos está perjudicando como nación. Sobre todo, digo, Raúl, una cosa que yo he dicho, no podemos seguir, digamos, fomentando una cultura del fracaso como nación. Yo digo que nosotros tenemos que tener confianza en que Honduras tiene posibilidades y que podemos construir esa nación. Yo digo que esa visión es la que yo tengo y que los socios importantes como Estados Unidos, ahora China, bueno, el gobierno le ha tocado difícil, digamos, negociar un tratado de libre comercio con China. No se ha firmado. No se ha firmado todavía. No se ha firmado. ¿Por qué? Porque ¿cuál ha sido la experiencia de los tratados de libre comercio? Que realmente han perjudicado la economía nacional y sobre todo, digamos, lo que se hemos vuelto es una economía importadora, ¿verdad? Y no productiva. Entonces tenemos que revertir eso. Entonces los tratados de libre comercio tienen que tener cierto nivel de protección y en eso creo que la visión de Trump en ese sentido está correcta en función de que, claro, hubo un gran desplazamiento de trabajadores en Estados Unidos cuando se localizan, digamos, las industrias. En eso estoy de acuerdo. Y que eso hay que ver cómo se logra abordar. Nosotros estamos en una situación similar. Totalmente de acuerdo. ¿Verdad? Total, con el caso de China. Bien. Y es necesito ir a la pausa. Vamos. Decirle al Grillo que diga los nombres de las 10 familias. Larach, Facusé, ¿cómo se llama? Atala. Sí, o sea, Valladares. No. Buenos días, licenciado. Dios lo bendiga. Licenciado, tengo 55 años. Dígale a Edgardo Rodríguez que me explique qué es socialismo. Tengo 55 años y desde niño escucho comunismo, socialismo y no sé qué es para don Edgardo. Este señor es un oligarca que solo sabe cuestionar el gobierno y no mira lo que el gobierno hace. Si él es tan inteligente como Salvador Narrala, porque no llegan a la casa de gobierno, hablan con la presidenta y le dice, hagamos así, yo soy deportado y no me deportaron cuando Trump, me deportaron cuando Obama. Sí, el deportador en jefe se llama, el mote de Obama fue el presidente demócrata que más deportaciones ha hecho. Obama, el deportador en jefe. Obama deportó 2.8 millones de campeón, hasta ahorita no hay quien lo haya superado. Y Trump apenas deportó 830,000. Pues lo que digo, no hay que hacerle caso literalmente, no le hagan caso literalmente a lo que dice Trump.
porque detrás de su bravuconada, es decir, su bravuconada no es real, hay otras cosas detrás. Él tiene un fin con la bravuconada, pero no es un fin Es el mago inmediato. es el mago de la bolita. Es una Te estrategia. enseña la Raúl. bolita por acá y te está Buenos jugando días, por acá. estimados. Exactamente. Estados Unidos tiene dos bases, Palmerola y Puerto Castilla, sin pagar un centavo. Pregúntele a los distinguidos panelistas si consideran que Estados Unidos debe pagar a Honduras o en reciprocidad un mejor trato a los Me inmigrantes ganso. que aportan Claro. a Estados Unidos. No me refiero al migrante para hacer un problema. Hay que hacer un programa sobre China, Raúl, con Pues todo respeto. y uno cariño. de dos, o se van esas bases O- aquí, sí. o nosotros ponemos una en Miami Ah, también. Omar García. Aquí le escribe Omar García, que entiendo ahora está en el Pino. Saludos Raúl y su panel. Ah, sí. Desgraciadamente Ha diputado, ha para diputado. Honduras. No, y no es candidato a la presidencia. No, ya no. No, pronto diputado, van a poner a Valle, me dijeron. Saludos a Raúl y su panel. Pues, Desgraciadamente para Honduras ni cachurecos, ni liberales, ni libres tienen la mínima idea de lo que viene con la política trumpista. Made in Estados Unidos Sí, con solo la él ideología gamma. Sí, solo No él importa sabe lo qué que viene. tipo de gobierno tengan los países latinoamericanos, iniciará con deportaciones masivas, con impacto político, No. económico, ambiental, social, cultural, guerra de precios entre países con subida de aranceles, Eso sí es importante. cierre de, Sí. de USAID, Triángulo Norte y varios Oye, no, países, salida de Estados Unidos de Pacto de París y OMC, Qué va. vendrán pandemias para empezar y Pues, militarización, El urbes apocalipsis. gringas Dios para mío, enfrentar el maras, apocalipsis. pandillas y narcos locales. Amén. No visto por ciudadano gringo común, solo miremos. Omar No, García. le faltó No, poner que hay van a un- llegar los pero extraterrestres a la fíjate Casa que- Blanca. Solo eso le faltó. Yo no soy no tengo una visión tan caótica de lo que Sí, puede ser Trump, pero sí hay una cosa bien importante de lo que enumera ahí Omar, que tiene que ver con esto de que se salió de todos los tratados internacionales que limitan la industria sucia, Sí. ¿verdad? La industria Ya contaminante. denunció lo del Sí. Tratado de París, que ya lo había hecho en el Que ya lo había primer- hecho, nunca se suscribió lo de Kioto, tampoco Estados Unidos en general, él mucho menos, se salió de otro tratado Sí. y ahora, ¿verdad? Se sale de más tratados internacionales para ensuciar al mundo con toda la industria China norteamericana. es el país que más contamina el planeta, tengo que decirlo. Es la industria, La industria china en general. es la que más Pero contamina fíjate el que planeta. Óigame, ¿qué le ha dado China a Honduras? A ver, Nada. Al momento, China Nada. no nada, sí, Nada. al momento no. no se ha dado. Sí, quedado. Bien. Ayer Donald Trump firmó una serie de acciones ejecutivas. Más de 50, dicen. Sí. Bueno, hay una de ellas que dice que ninguna persona nacida en Estados Unidos puede optar ahora por la nacionalidad. Hijas de indocumentados. Sí, puede optar por nacionalidad, pero ese es un convenio que tenía como 140 y pico de años porque estaba No, ya... eso es constitucional. es constitucional, sí, perdón, pero es eso cierto. tiene, exacto, eso tiene que ser refrendado O sea en el que Senado y en el Congreso. Y que lo tiene mayoría, por cierto, tiene Exacto. mayoría. Eso no va a pasar. Pero no va a pasar. Eso no va a pasar. Pero eso es importante de notar cómo hay alocuciones del presidente Trump, ¿verdad? Hay medidas que tienen que ver más con eso, de la imagen, ¿no? Y la impresión que quiere causar a nivel nacional e internacional. Solo está de que- Juan Carlos Segovia. Dije Juan Carlos, cartel de Sinaloa, tren de Aragua, que ha repetido este cargo toda la mañana, ese tren de Aragua. Cartel de los soles, etcétera. Ahora serán tratados como terroristas por el gobierno de Trump. Ojo con el amigo de mi enemigo es mi enemigo. Eso preocupa muchísimo. Miren, perdón. El tren de Aragua es como la cuarta o quinta organización en peligrosidad en el sur, en el norte de Sudamérica. Y la verdad que le han hecho más bien un perfil bien político, porque no es con lo que más se enfrentan los gobiernos de Colombia o de Venezuela Argentina, o de Perú Chile. o Argentina, claro. Claro. Pero fíjate que no, o sea, es cierto, es que es transnacional, pero hay otras mafias, 5 ponerle por encima de ella, pero el tren de Aragua es la que han agarrado como camino político para decir que es que ahí trabaja el cartel de los soles y Diosdado Cabello y toda esa historia que mira, no hay que hacer una investigación, es una averiguación la que hay que hacer por internet y leer algunas páginas y darse cuenta que es una asociación totalmente absurda con los dirigentes de la revolución bolivariana y obviamente intencionada. Trump tiene una presión bien fuerte, por cierto que viene de capitales republicanos también, el tema de comprarle petróleo a Venezuela, a pesar de que él acaba de decir que no le va a comprar. El capitalismo busca lo más barato, no lo más caro, pues ya Estados Unidos hizo un sabotaje de casi 15 años con el tema del petróleo
y usando petróleo de esquisto, ¿verdad? El petróleo de perforación hidráulica, que incluso tuvo que ser subsidiado todo este tiempo porque nunca fue más barato que el petróleo de extracción o de importación. Entonces, ya cuando la política se impone al capital, es bastante difícil porque genera tensiones. El capital es mucho más rápido que la política. Sí, entonces obviamente va a tener problemas Trump con esa lógica y con esa medida. Dice el ambientalista. Y además han entregado ahí a Chevron. Además, Chevron en Venezuela. Dice el ambientalista don Óscar Oquelí lo siguiente. Saludos a sus distinguidos panelistas. Lo que sí está claro es que ese retiro de Trump del Acuerdo de París no le interesa al medio ambiente, solo constructivismo voraz, extractivismo también dice. La regla, usted cálmese, hombre. Usted me está aquí en este foro. Bueno, yo te hago la entrada. Gracias, amigo. Bueno, ¿y Honduras y Trump? ¿Cómo vamos? Bueno, yo pienso que también hay que destacar, Raúl, que gracias a la iniciativa de la presidenta Xiomara, se hizo una reunión de cancilleres en la que asistieron 11 países, incluido México, sí, para prevenir pues la situación que se podría venir en caso de que efectivamente comiencen las deportaciones masivas. Yo creo que eso, para empezar, hay que destacar el liderazgo de la presidenta Xiomara, ¿verdad? Que es ahora mismo también todavía presidenta de la CELAC, y que ella ha motivado a países de la región a tener este encuentro para discutir pues, el tema que realmente nos corresponde discutir, qué vamos a hacer nosotros como país. Y eso ya marca una diferencia al pasado, porque ya no es la expectativa de qué va a hacer Estados Unidos con nosotros, sino qué posición tenemos nosotros, ¿no? Como países. ¿Va? Y ahí es donde siempre se dice, ¿va? Estados Unidos respeta al país que se respeta a sí mismo. Exacto. Sí, entonces, un poco darte la razón en eso, ¿verdad? Que nosotros hemos sido culpables de la penetración como hondureños. Lo que pasa es que sobre todo la élite, no el pueblo hondureño ni los trabajadores, pues, sino la élite entrevista. La élite gobernante. Exacto. Entonces eso es lo que tenemos que combatir nosotros, tener un Estado que nos represente más a todos cada vez, y eso se da con el perfeccionamiento de la democracia. Yo creo que en el camino que vamos, y en el camino que vamos, los partidos tradicionales, que son representantes de esa élite oligárquica y de ese interés transnacional, cada vez tienden a ser más obsoletos y a desvanecerse en la historia. Y por eso la derecha hondureña, y se lo he planteado varias veces en este propio foro, que tiene que renovarse en su propuesta. Ya ese camino es inviable hasta para el propio Estados Unidos. Y si no, miren el debate social y político que tienen en este momento y la contradicción interna que va a tener ese país durante este periodo, porque evidentemente también está en declive, por lo que Honduras debe afianzar sus relaciones internacionales con esos otros bloques que están en crecimiento, siempre respetando la propia soberanía y nuestro destino como país. Coincido nuevamente con mi amigo, ex camarada. Me tiene, oye, varias veces han coincidido con él. Sí. Mira, bueno, mira, y más no he coincidido con Efraín, que creí que iba a coincidir más con él, pero resulta que, mire, lo que dice ¿Será Gilberto, que los extremos se juntan? Sí, claro, la izquierda y la derecha terminamos juntos. Mire, no, que pone nostálgico conmigo, Sí, me no lo lleve a poner rico. Más cuando hablamos de Rusia, ahí me tocan el corazón. El corazón, sí. Miren, es correcto lo que dice Gilberto, es decir, Estados Unidos hace su política, Alemania, España, Inglaterra, porque no hablamos de Inglaterra, de las políticas, porque no hablamos de las políticas chinas, no, todo es Estados Unidos, claro, es nuestro referente comercial, inmediato, etcétera, claro, etcétera, lo entiendo, pero el problema de los hondureños es que no tenemos el patriotismo, ni la derecha ni la izquierda, para, como decía Efraín, buscar nuestras relaciones en función del interés nacional. Todo es entregarnos a China a cambio de nada, entregarnos a Estados Unidos a cambio de nada, ¿verdad? Pero lo de China no es así, porque en realidad, ahí mismo se está discutiendo. Abrimos relaciones con China, ya tenemos 3 años, cerraron las camaroneras, cerraron las mendoneras, cerraron los exportadores de ocra, es decir, una serie de productos que ya tenían mercado, buenos mercados, a cambio de nada hasta este momento. Pero no solamente eso, se puede firmar el tal Tratado de Libre Comercio, pero la experiencia mundial te indica que China es una potencia neocolonial. Pero no ha invadido a nadie. Ahí es donde yo no comparto, Edgardo, no ha invadido a nadie más que de manera comercial, que son las normas del Claro, es que las formas han cambiado. Ya no son con las cañoneras.
Ahora es que te engañan, Bueno, en Gaza te sí. engañan, te mienten. Ahí están los casos en África, ahí está en Nicaragua, Gaza los sí. productores de Nicaragua, los productores de El Salvador los están productores de Nicaragua, invadidos. pero de mira, en el productos caso de chinos. Nicaragua, Nicaragua tiene soberanía alimentaria ahorita, Edgardo. No, pero ese es otro No tema. es producto ese es otro chino el que tema. están consumiendo, Ese lo es están otro produciendo tema. ellos. Sí, pero están siendo invadidos y están No, desplazando al Yo no productor encuentro nacional. evidencia para afirmar eso. La verdad que Hay evidencia. tal Por vez vos eso la tenés, pero- por eso pido un programa especial sobre China. Para, obviamente, traer estadísticas, documentos, traer a Yu Bo, ¿verdad? el De cómo embajador. se han apoderado de los recursos naturales de países enteros, ¿verdad? Y hoy están en la miseria. Pero bueno, ese es para otro foro. Cierro con esto porque estamos terminando. El tema de Estados Unidos es un tema que debemos de verlo, que es ver nuestras debilidades. O sea, nuestros migrantes no es el problema de Estados Unidos, es el problema nuestro. Entendamos, nuestros migrantes se van porque hemos sido incapaces de generar oportunidades aquí. Por la corrupción, por un lado, pero también por otro lado por la incapacidad, por la indiferencia de los políticos, incluidos los que están gobernando hoy. Su indiferencia y su incapacidad de generar oportunidades en Honduras. Ahí está Costa Rica. Costa Rica no tiene ningún problema de andar, ¿verdad?, protegiendo a sus migrantes porque ellos tienen su vida, ¿verdad?, con sus problemas porque los tienen, pero es un país que se ha preocupado desde el siglo pasado por desarrollar su sociedad, su economía, su salud, su educación. Eso es lo que tenemos que hacer los hondureños. Bien, don Efraín. Bueno, yo termino. Bueno, creo que tanto Gilberto como Ricardo pues ya han dicho casi todo y yo coincido en cuanto a que las relaciones internacionales deben manejarse en función del interés de los países, bajo la base del respeto mutuo. Yo siento que la decisión de haber establecido relaciones con China fue una decisión acertada para mí. Yo no estoy en contra de eso. Yo creo que hay que reconocer que hay una transición geopolítica en el mundo y que hay diferentes centros de poder. Eso no quiere decir, por ejemplo, que nosotros descuidamos la relación con Estados Unidos en absoluto, porque sigue siendo nuestro principal socio comercial. Y por lo tanto, esas relaciones con Estados Unidos tienen que guiarse con un pragmatismo sobre un nuevo presidente cuya gestión puede ser muy retórica, pero no podemos desconocer que también nos puede afectar tanto en el orden económico como en el tema propiamente migratorio. Coincido también que, bueno, el tema migratorio pues más bien es un efecto que nosotros tenemos que irlo resolviendo en el largo plazo, pero únicamente lo podemos hacer si volcamos los esfuerzos para fortalecer nuestra economía, nuestros sectores productivos y modificar el modelo hacia generar una sociedad mucho más justa, mucho más equitativa, más humana y bueno, y sobre todo cómo invertimos en nuestra gente, ¿verdad? Yo creo que ese es un tema fundamental. El ejemplo de Costa Rica que señalaba Edgardo acá, pues porque invirtieron en su gente, Uruguay lo mismo, Chile también. Bueno, Cuba de alguna manera u otra, aunque no lo digan de otra manera, también han invertido en su gente. Entonces, yo creo que eso es así y con esto cierro. Yo sigo pensando que Honduras tiene un futuro, tiene posibilidades. A pesar de que este es un año electoral, creo que se abren posibilidades a definir o queremos volver al pasado o que realmente queremos construir el futuro. Ahí está la decisión en nuestras manos, en los hondureños, para indicar cuál debe ser el camino para la transformación de Honduras. Y creo que eso, para mí, está bastante claro a dónde están las posibilidades de la transformación de nuestro país. Gracias, don Efraín Díaz Arría, don Gilberto. Bueno, decirles que este va a ser un año más marcado por la política interna que por lo que pase con Trump. Yo siento que va a tener más trabajo Laura, ¿verdad? Que es la que ha estado coordinando a la derecha en nuestro país, porque no tiene, ya hemos dicho aquí varias veces que no tiene liderazgo la derecha en nuestro país, pero vamos a ver qué tal Laura, si es... ¿Y Laura Gebón se queda? Esa es la pregunta que iba a hacer, ¿verdad? Habrá que ver si Laura es de esa misma línea demócrata o republicana, ¿verdad? Ella es halcón, ¿verdad? Del Estado profundo, y la verdad es que podría ser que se quedara, que no es buena noticia. Ojalá cambie la política norteamericana hacia nuestro país. Lo que sí es cierto es que no fue Xiomara a la embajada, ¿verdad? No fue. El designado presidencial, Florentino. Florentino. La presidenta. Sí.
Sí, eso no es significativo, la verdad, la inauguración de un... Sí, pero es la presidenta de Honduras. En muy pocas ocasiones han ido los presidentes en la embajada. No asistió porque... Una bonita señal, ¿verdad? No quiero saber nada de ustedes. No, pues ¿qué va a ir a conocer un edificio? Sí, eso no es una labor presidencial. La presidenta está más ocupada, pero el equipo presidencial pasa ocupado, pero de verdad ocupado. No, ella, pues sí, ¿quién crees que toma las decisiones? Ella. Bueno, ella es la presidenta. ¿Quién toma las decisiones? Si no quiere ir, no va, pues. Espéreme, No, ¿quién toma las decisiones? ¿Quién toma las decisiones del área. gobierno? ¿Quién toma las decisiones? Es que no sabes cómo funciona el gobierno. Yo te digo, nosotros hemos estado ahí, te puedo decir que bueno, te lo digo, dicho por la oposición. Por el perro amarillo. Y sobre, no, dicho es por el perro cierto. amarillo. No es cierto. Y además, ¿quién toma las decisiones? muy peleé respetuoso. con Milton. Yo no estoy peleando, es mi amigo. Sí, Mire, yo creo que yo he notado siempre esa subvaluación de la presidenta doña Xiomara Castro. Yo creo que debemos analizarla, digamos, con bastante, objetividad. Puede ser que han habido desaciertos, eso no podemos negarlo, pero también se han hecho cosas importantes que creo que hay que reconocerlas. ¿Cómo cuál? Bueno, hay varias cosas. La reforma energética. Energética. Sí. Sí, claro. Bueno, Valle de Ángeles todos los días se va la luz. Sí, pero, bueno, ¿viste? pero digamos, el hecho de haber podido, no sé digamos, dónde está la reforma energética. En Olancho se va todos los días la luz. Pero mire, Edgardo, es que no podemos ver solo lo que está aquí. No, por eso, pero entonces si vamos a decir que ha hecho algo, reforma energética, ¿dónde está? Se está trabajando sobre eso. Se está trabajando, no la han hecho. Te voy a dar, pero digamos, no, Edgardo. Están pensando. Edgardo, nos dejaron una empresa. Mire, tocó el tema que más se le puede rebatir, Efraín. No, hay que estudiarlo a profundidad, Edgardo. Es un desastre. No, Edgardo. Es más palabras que hecho. Ahí está el sindicato de la ENE que constantemente ilustra, de todas las cosas que no han hecho. Es más palabrería. Bueno, han hecho una que otra cosa. Yo creo que cada quien ve las cosas como ve. Yo siento, porque la revisión de los contratos de energía fue importante. Y además solo eso nos hizo ahorrar mucho. De la situación del ENE y que los ¿cómo se llama? El tema de la generación de energía está planteado para resolverse. Mire, hay un contrato, hay un contrato con una corrupción que está, pero está estancado en el Congreso. Exactamente. Ahí está, claro. El único contrato de 18 contratos que no está con la oligarquía. Te estás defendiendo el poder oligárquico nuevamente. No me hagas hablar porque ahí me pueden mandar a matar. Ahí sí no voy a hablar porque me pueden mandar a matar. Todo lo que ahí hay grupos. Estás inventando cosas, Edgardo, que nada que ver. Conozco y sé quiénes están detrás de ese contrato. Y hay una corrupción. Es cierto. Bien, nos vamos. Las oligarquías económicas son como la materia. No se destruyen, se transforman. Rusia, Venezuela y Nicaragua, entre otros, son un claro ejemplo. Los grupos económicos privados son fuertísimos y socios de esos regímenes. ¿Quién dijo? Juan Carlos Segovia. ¿Quién es Juan Carlos? Nos vamos, gracias. Excelente comentario. Que estén bien. En un momento, hoy es tu día con nuestros compañeros y compañeras. Gracias. Esto es La Entrevista con Raúl Valladares.